La charla va a ser un poco genérica sobre esta tecnología, no necesariamente. Por cierto, ¿alguien ha usado, usa React Native? ¿Tiene intención de usarlo? ¿Sabe de qué va? Bueno, os hago una pequeña intro después, ¿vale? El tema es que, bueno, soy Arnaud Marc, tal. Actualmente llevo un par de semanas trabajando para una startup americana. Previamente coincidí con Belén y Joan en Telefónica, donde estuve 8 años, y anteriormente estuve en Hewlett Packard, donde me inicié en el tema del CSS, con lo cual llevo como unos 12 años trabajando con CSS y ha sido la especialidad en la que he estado evolucionando los últimos años. Últimamente me había especializado en crear mi propio Bootstrap, usándolo de la forma inteligente que proponía Belén. No usar reglas porque sí, intentar pensarlo bien y usarlo para nuestro diseño, que es lo bueno realmente. ¿No? Eso permite que no añadas reglas innecesarias, sino que si Bootstrap tiene 8 tipos de botones y tú en tu diseño tienes 2, ¿para qué vas a usar más botones? Y también que es muy difícil ponerle nombres a las cosas, entonces contra menos cosas tengas, más fácil. Vale, os cuento un poco, ¿no?, de lo que iba la charla. Pues lo que os comentaba es React Native es con lo que he estado trabajando los últimos 2 meses. Me encargaron un proyecto para hacer una aplicación que fuese nativa para iOS y para Android, y propusimos esta tecnología. El beneficio que tiene React Native es que convierte los componentes a nativo, no es como un Córdoba y tal, que te crea una web view, sino que cuando tú defines un botón y lo programas en JavaScript y en CSS, eso lo convierte a un botón nativo de iOS y de Android. El scroll es el nativo, no vas a tener los problemas típicos de scroll de las páginas cuando tienes una web view hecha en JavaScript. Y bueno, un poco cuando me instalé React Native y empecé a aprender un poco cómo iba, pues como que se me cayó todo abajo por la forma en que está estructurado el CSS, que es mi especialidad en sí. Y bueno, eso es un poco. React Native es un proyecto impulsado por Facebook, tanto React como React Native. Y lo bueno es que tiene un soporte de la comunidad muy buena detrás, React Native, y al hacerlo open source, realmente mucha más gente empezó a usarla y dio un poco más de valor al proyecto. Vale, bueno, tú simplemente ejecutas una serie de comandos, te bajas un código y tal. Vamos a ver si esto lo podemos ver un poco más pequeño. Total, que esto es un emulador del Xcode para iOS, ¿no? Estoy emulando aquí mi iPhone 6, ¿no? Y cuando te instalas React, esto es lo que ves, la pantalla de inicio, y aquí empezó mi drama. Y bueno, quería compartir un poco con vosotros mi frustración inicial, por si alguien tiene que ponerse en esta tecnología y ver lo que pasa, ¿no? Aquí este es el código que te pinta esta vista. La pantalla es muy pequeña y estoy tapando. Bueno, para la vista esta que os comentaba, este es el código que la genera. Vemos aquí que hay esta vista. Lo voy a colocar al revés, a ver si así tenemos más pantalla. Vale, aquí vemos, pues aquí el welcome, este es ese welcome, lo cambiamos por lo que fuera, salvamos y esto en teoría refresca y lo tenemos, ¿vale? Es esta vista. Entonces, el drama es es el CSS, porque está definido en JavaScript y está pintado aquí, justo en este componente. React Native y junto con React se basa mucho en componentes. Y hay defensores de los componentes
que prefieren que estén encapsulados. Al nivel de no tienes un solo archivo, un JS que te crea toda la lógica del componente más un CSS, normalmente te creas un botón, pues necesitas un botón, bueno, un botón no porque es muy simple, pero un dropdown. Necesitas un dropdown JS y un dropdown CSS. Y bueno, el hecho de que esté todo en un único sitio cuando usamos un componente tiene su gracia, pero para mí esto es un poco criminal, ¿no? Y eso quería plasmarlo en la siguiente gráfica dedicada a Belén, porque siempre que a ella le afecta mucho una cosa dice "My eyes are bleeding", ¿no? Y ahí le iba. Y a mí mis ojos me sangraron cuando vi esto, background color escrito en JavaScript. Claro, yo de toda la vida que lo he escrito esto sin la mayúscula y con el guión, y a mí ver eso pues me duele mucho, ¿no? Y bueno, entonces Google al rescate, ¿no? No Google como empresa, sino Google como buscador, ¿no? Que le pones React Native SCSS ahí y la primera entrada que te sale pues es un plugin para React Native que te permite hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces tú te lo instalas esto, un npm install aquí del componente, y eso te permite poderle meter un watcher como haríamos con Grunt o Gulp o lo que sea, que son formatos que no son estándares dentro de React, pero tienes ahí un comando que te va generando a partir de un SCSS, te va compilando a la forma que le gustaría al JavaScript. Y sobre eso pues vamos a hacer una pequeña demo. Vale, lo que yo quiero ahorrarme aquí es esta historia, que no me gusta nada, y esto me lo quiero cargar. Evidentemente al compilar esto peta porque no encuentra los estilos. Los estilos los define de una forma un poco rara. Realmente no son ni clases, ni IDs, ni nada, porque el DOM aquí no existe. Todo se basa en objetos, lo que nosotros llamaríamos divs en HTML, porque esto tampoco no es HTML realmente. Lo que vendrían a ser los divs son views, y el texto pues vendría a ser cualquier tipo de Hs, Ps, lo que fuera, ¿no? Y a través de este tipo de escritura pues tenemos que ir emulando nuestro HTML. Sobre esa parte es más o menos fácil tirarlo para adelante, pero bueno. Y entonces con este plugin que os comentaba, la gracia es que nosotros podemos generar, a ver que lo encuentre en el proyecto. Vale, tenemos este SCSS aquí, que lo que he hecho ha sido copiar el que acabo de borrar de esa página. Vale, tiene las mismas definiciones, pero si os fijáis está escrito para que lo entienda alguien que sepa de CSS, o sea, al estilo. Esto es un SCSS con las gracias que tiene, que se pueden usar variables y podríamos pues sustituir colores y usar el dólar y tal. Y una de las limitaciones por eso que tenemos aquí es las anidaciones. Las anidaciones son súper importantes, a no ser que seas súper fanático del BEM y tal, con lo cual React Native está pensado para eso, ¿no? Porque tú realmente definirías aquí, pues si esto es tu vista, aquí le darías como algún identificador que más o menos estuviese relacionado con tu componente, dirías, yo qué sé, pues button container, por decirle algo, y al siguiente le llamarías button text, y con eso, cada uno de esos, le aplicarías unos estilos determinados. Ya os digo, es un poco engorroso cuando llegas desde el mundo web y llevas 12 años trabajando de la misma forma, pero bueno, la idea es poder más o menos sobrevivir. Y eso no quita que si tú te sientes cómodo usando esto, lo puedas hacer, pero un poco buscarte la vida para facilitarte la vida. Y este es un poco
el motivo que hay detrás de la charla, ¿no? Realmente nosotros llevamos muchos años trabajando en web, siempre van a salir cosas nuevas, porque tecnologías nuevas hay, cada día hay una, y esto realmente hay otros frameworks que lo intentan adaptar, el tema de usar JavaScript directamente en lugar de CSS. No creo que sea una buena práctica, pero eso no quiere decir que en el futuro existan mejores compiladores o salgan nuevas prácticas sobre lo que estamos habituados a hacer hoy en día. Vale, entonces sobre esto hay dos cosas que a mí me fastidiaron mucho inicialmente, que son las que realmente estoy acostumbrado a hacer en los proyectos, que es CSS y imágenes vectoriales. Entonces, el React Native, últimamente que ya me había habituado a dar el salto al SVG en lugar de los icon fonts, que me costó mucho, los SVGs no se soportan muy bien. Entonces, hemos vuelto a usar icon fonts porque las fuentes sí que las soportan, pues tanto como Android como en iOS puedes incluir tu propia fuente. Pero le estuve dando varias vueltas y para poder usar iconos vectoriales, la mejor forma que se me ocurrió es usar, no sé si habéis usado iCommun alguna vez. Bueno, para generar fuentes de iconos es bastante potente. Entonces, la gracia que tiene esto es usar las ligaturas, que llaman, que no sé si conocéis, pero puedes, cuando te generas la fuente, hay en lugar de usar como el código 324 que se genera automáticamente para un cierto icono, la ligatura te permite que un humano pueda escribir eso. Entonces, a partir de eso, generé una fuente con ligaturas y aquí veis un ejemplo, ¿no? Estos son los iconos de Android y se pueden generar con ese tipo de ligaturas. Entonces, es realmente fácil crearte un componente nuevo de iconos. Como podéis ver en este ejemplo, en el que realmente lo que estás haciendo es meterle un texto y le estás asignando... Perdón. Estás creándote... Esto es mi propio componente icono, ¿vale? Que luego eso está metido en mis componentes y yo lo puedo llamar desde cualquier vista muy fácilmente poniéndole el tag icono y pasándole una propiedad que definimos nosotros, que en este caso es icono, ¿vale? Es un poco verbose, ¿no? Poner icono, icon igual a tal, pero lo bueno de la ligatura es que escribes el nombre. Como no existe el tema de clases y todo este rollo, como se usan normalmente los iconos con fuentes vectoriales es pasándole una clase y eso ya está asociado. Entonces ahí lo que le pasas es ese atributo icon y aquí realmente estás escribiendo esa ligatura que tú has escrito y le estás asignando la font family de iCommun que hemos generado y con eso lo que consigues es que te pinte un icono y a través de ahí lo único que tienes que hacer ya, pues lo mismo que harías en CSS estándar, es asignarle un font size para dimensionarlo y un color para cambiarle el color. Y bueno, eso es un poco lo que os quería comentar hoy. Es una charla un poco ligera, pero realmente lo que os quería comentar con esto es esto, intentar estar un poco a la última sobre tecnologías, pero sin que perdáis de vista vuestro background. Todo lo que habéis aprendido en vuestra carrera, intentar aplicarlo. Cuestionaros todo, ¿vale? Porque no Facebook realmente tiene la razón absoluta sobre todo lo que genere. Intentar participar, si tenéis la opción, en mejorar ese código, haciendo pull request a todos los proyectos que sean open source. Y realmente, pues eso, aplicar lo que vosotros conocéis.
Lo que os decía antes, realmente a lo mejor hacer CSS en JavaScript es lo mejor del mundo y yo no lo sé porque estoy acostumbrado siempre a hacer lo mismo. Pues mi primer paso es intentar hacerlo como yo sé hacerlo y poco a poco, a medida que lo voy usando, si me doy cuenta que realmente estos de Facebook iluminados lo que han hecho es cañero y es mucho mejor que lo que yo he hecho durante toda mi carrera, me daré cuenta en algún momento. Pero más que nada intentar ver cómo a lo mejor vosotros viéndolo desde otro punto de vista podéis aportar algo al proyecto y nada, intentar que el mundo de CSS vaya mejorando poco a poco. Y eso es todo.